Voy a compartir pantalla. Ahí estoy viendo la presentación. ¿Me confirmas, por favor? Sí, profe, sí se ve. Bueno, listo. Entonces, bueno, esta es la primer cita que vamos a hacer del curso de inocuidad alimentaria. Entonces, vamos a arrancar desde la fase 2, donde ya vamos a empezar a entrar como en materia sobre lo que es inocuidad alimentaria. Recuerden que la fase inició el miércoles 18 de febrero y finaliza el 4 de abril. Entonces, es una actividad pues, que es independiente y el 4 de abril ya cierra. Vuelvo y les recuerdo, como este es un curso autodirigido, pues las actividades que se dan acá no son para entregarles. Las actividades que se dan en el curso es para que ustedes las realicen, las estudien, entiendan en la temática y ya cuando tengan muy claro lo que es la parte de análisis de peligros, identificación de peligros, las condiciones médico-sanitarias y demás, ya pueden irse a realizar el cuestionario. Entonces, esta actividad es importante que la desarrollen junto con el recurso que tiene el curso que es UNOVA, que ahí también hay muchos temas de lo que les va a salir en el cuestionario. Entonces, en el cuestionario que les va a salir preguntas sobre qué tipos de peligros hay, cómo se pueden presentar en los alimentos, cuáles son los tipos de peligros físicos, cuáles son los peligros químicos, cuáles son los biológicos. También de pronto le van a salir preguntas sobre resolución 2674. Entonces es importante que estén consultando la parte de resolución 2774, especialmente la de manipulación de alimentos y demás. ¿Listo? ¿Para qué hago el CIPA? Hago el CIPA para primero ampliar un poquito más el tema y para poder empezar a ayudarles a que ustedes puedan desarrollar la actividad, la entiendan y puedan ir fortaleciendo los conceptos. Que cuando ya vayan a presentar el cuestionario, pues ya tengan claro lo que deben hacer. ¿Listo? Entonces, este primer paso, que es el de la fase 2, va alineado con los resultados de aprendizaje 1, que es establecer los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en una línea de producción de los alimentos con el fin de asegurar condiciones sanitarias apropiadas y prevenir la contaminación de los alimentos mediante el análisis de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, si ustedes ven el resultado de aprendizaje que tienen que estudiar peligros físicos y químicos, ¿cierto? Cómo identificarlos en una línea de producción de alimentos, cuáles son las condiciones sanitarias que deben cumplir y todo esto va alineado con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, esas buenas prácticas de manufactura las van a encontrar en la resolución 2674. Les recomiendo que las lean, porque obviamente pues todo va a ser sobre esta parte. Entonces, esta primera parte, lo que se aconseja, lo que se le dice al estudiante en la ayuda es cómo tienen que identificar los peligros. Para poder identificar peligros en una línea de producción, la que sea, ustedes deben primero hacer un diagrama de flujo, ¿sí? Independientemente de la línea de producción que escojan, ustedes deben realizar un diagrama de flujo o un diagrama de bloques. Entonces, aquí nos dicen que hay una inteligencia artificial que se llama Grok, que es la que les puede ayudar a generar el diagrama. Entonces, aquí es muy fácil porque ustedes le dan clic acá, le hacen la pregunta, generar un diagrama de flujo en lenguaje plan UML de un alimento que ustedes escojan. Y lo que les genera allí lo llevan a este enlace y allí les genera el diagrama de flujo. Si lo quieren hacer de esta forma. Si no, pueden ir a Lucidchart y también hacer el diagrama de flujo. ¿Por qué es importante realizar el diagrama de flujo? Porque el diagrama de flujo es un documento que sí o sí es obligatorio para poder identificar peligros. Si ustedes no tienen un diagrama de flujo del proceso de alimentos que estén haciendo, les va a quedar muy difícil. Primero, identificar los peligros. Segundo, identificar puntos
de alimentos es importante tener el diagrama de flujo. Aquí dice que una vez ustedes tengan el diagrama de flujo, pueden hacer la matriz BPM. ¿Qué es la matriz BPM? La matriz BPM es esta. Es algo muy sencillo. Como ustedes tienen varias, tomen la tabla de contaminación, peligro biológico, cuál es, si es cuál es, peligro químico, cuál es, pero, eh, identificación de peligros. Y ya a partir de ahí, pues ya vamos. Es primero identificar qué es un peligro. En la mente que hay que estar alerta porque puede pasar algo encontrar en una línea de producción de alimentos. Entonces, un peligro es todo lo que nos pueda causar daño a quién, al consumidor. Recuerden que la resolución 2674 tiene un objeto. Es decir, ¿cuál es el objeto primordial de la resolución 2674? ¿Alguien sabe? No, ¿Sí me están señora. escuchando, chicos? Se le ¿Me están está escuchando escuchando o no saben? se le está escuchando entrecortado. O sea, como que hablaba y después no se ¿Escuchando bien? escuchaba nada. Ahora sí. Bueno, les decía que la resolución 2674 tiene que nosotros podamos controlar la producción de alimentos desde la granja hasta la mesa, con el fin de que el consumidor pueda generar un daño. Pero es un agente, puede ser biológico, químico, físico, que está presente en el alimento y que puede causar daño a la salud del consumidor. Entonces, la resolución 2774 lo que nos dice es que nos da todos los lineamientos para evitar que eh, eh, se, para evitar que de, se pueda salir de control la inocuidad alimentaria y pueda causar daño al consumidor. Entonces, básicamente nosotros hacemos controles es para que el alimento que va a tomar el consumidor pues sea un alimento de calidad, sea nutricional, de aporte y demás, pero que sea aporte a la salud y no que lo vaya a enfermar. Para eso nosotros identificamos control en el líneas de producción de alimentos, de peligros. Tenemos los peligros biológicos.
No sé. Aló, ¿ahí me están escuchando? Aló, aló, chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe, sí, profe. Perdón, es que no sé por qué se apagó esto. Pueden volver a compartir, ahí está grabando. Mm, 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 mm. Ahí están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces hablábamos de los riesgos químicos, que los riesgos químicos por lo regular son sustancias químicas presentes en el alimento, pero esas sustancias químicas no es que sean parte del alimento, sino que pueden causar que lleguen por contaminación cruzada a esos alimentos y puedan contaminarlo y así mismo pues causar intoxicaciones. Entonces, por lo regular, ¿cómo llegan los químicos a los alimentos? Primero, los alimentos que son verduras, que son tubérculos, todo eso por lo regular todos los vegetales vienen del campo. Y en el campo, pues, se fumiga con químicos. Entonces, esos químicos, si no se maneja un buen plan de fumigación y un buen insecticida o un buen pesticida, puede quedar residuos en esos vegetales y esos vegetales pues pueden estar contaminados. Entonces hay que tener en cuenta que las sustancias químicas pueden venir desde el campo. Otra es porque durante el proceso se contaminaron con el equipo. En el equipo muchas veces hay que engrasarlo, hay que ponerle sustancias que para que el equipo funcione. Entonces, si no se maneja bien las grasas que se le colocan y demás, pues pueden contaminar también el alimento. Hablamos también de otros químicos como jabones, como cloros y demás que entonces hay muchas maneras de que un alimento pueda causar contaminación química pero dependiendo del proceso que tenga. Y el físico, que es el más, como más general de todos, que a todos, para todos es importante tenerlo en cuenta. Es el contaminante más fácil de detectar. ¿Por qué? Porque uno lo puede ver. Un riesgo biológico uno no lo puede ver, un riesgo químico no lo puede ver, pero un riesgo físico sí. Entonces, si encontramos de pronto, por ejemplo, los riesgos físicos vienen en la materia prima. Entonces, si no tenemos un buen proveedor, nos puede llegar unos vegetales sucios, con piedras, con palos, con tierra, o la carne sucia, o la leche puede tener tierra, polvo, del ordeño no hicieron unas buenas prácticas de ordeño, o sea, muchas cosas. Entonces, por eso es que el físico, por lo regular, siempre se detecta es en el inicio del proceso, que es en el residuo de materias primas. Pero también puede pasar que un equipo, un cuchillo o algo se pueda romper y pueda contaminar el alimento. Entonces, esos riesgos físicos es todo lo que no sea alimento. Si el alimento tiene cualquier otra cosa que no sea alimento, eso es riesgo físico. Entonces, por ese lado es el riesgo físico. Bueno, ¿dónde se deben prevenir los peligros? Pues esos peligros se tienen desde la producción hasta la distribución. Entonces, en la producción, y yo diría que desde la producción en campo, entonces todo lo que venga del campo, o sea, allá es donde nosotros debemos tener cuidado de cómo se cosechan. Por lo regular, nosotros estamos hablando de una línea de producción, de una cadena de producción de alimentos. Esa cadena va desde donde se cosecha hasta cuando llega a la mesa del consumidor, ¿sí? Entonces, los manipuladores de alimentos están en cada una de esas etapas. Están en la producción, están en la cosecha, están en el empaque, están en la concentración, están en la distribución, están también en el hogar, o sea, en la familia. Al final todos somos manipuladores de alimentos. Y como
manipuladores de alimentos y como responsables que tenemos de mantener la inocuidad, pues debemos prevenir los peligros en cada una de las etapas. Todas las etapas contienen peligros. ¿Por qué? Porque en la producción se pueden contener peligros físicos, en la producción de la cosecha. Hay una etapa después de la producción de la cosecha y es la transformación. En la transformación es un poquito un área donde está más vigilada, por decirlo así. Ya porque tenemos entidades de vigilancia, porque tenemos un control más exhaustivo y demás, pero eso no quiere decir que se pierda de vista las otras áreas de la cadena de producción de alimentos, o sea, el almacenamiento es importante, la distribución es importante, el empaquetado es importante, todas esas áreas es importante porque en todas se están manipulando los alimentos. Entonces, toda la cadena de producción de alimentos donde tenemos que tener cuidado. Entonces, hablábamos de los peligros biológicos. Entonces, yo les venía diciendo que los peligros biológicos son los más peligrosos porque no se ven. Pero debemos tener en cuenta que dentro de los biológicos no solamente están las bacterias, también están los parásitos, están los hongos, mohos, levaduras y virus. ¿Por qué hay todos estos tipos de microorganismos? Porque las bacterias, dependiendo del alimento, asimismo se van con produciendo esos riesgos. Entonces, las carnes son muy propensas a las bacterias, ¿listo? Las carnes también son muy propensas a los parásitos. Entonces, si nosotros estamos comiendo carne de cerdo y ese cerdo no se crió de una manera adecuada, pues puede, si lo alimentaron con la base, si lo alimentaron con otras comidas y donde él duerme no es higiénico, pues ese animal va a estar contaminado de parásitos. Y esos parásitos llegan a la carne y esa carne, pues a quién va a llegar al consumidor. Los hongos, mohos y levaduras, ¿en dónde se dan? En los panes, en lo que es la panería, lo que es los cereales, todo lo que sea alimentos secos, allí está. Y también se producen mucho los virus. Entonces, para poder identificar los peligros es importante conocer muy bien el alimento. Entonces, el alimento tiene alto contenido de agua, el alimento tiene alto contenido de nutrientes, el alimento tiene bajo contenido de agua, el alimento, por ejemplo, los que son las frutas y verduras también están muy propensas a los hongos. Entonces, es empezar a identificar y empezar a conocer un poquito el alimento, porque nosotros tenemos presente en qué consiste el alimento, qué alimento estamos trabajando, a qué es propenso ese alimento, pues más va a ser mucho más fácil identificar el peligro. Los vectores, incluyendo insectos, roedores, animales y demás, ellos producen riesgos biológicos. Arriba tenemos aquí tenemos como una tarjetica en donde están todos los insectos rastreros. Tenemos cucarachas, tenemos eh, moscas, mosquitos, grillos, o sea, todo, palomas, todo lo que sea, que huele, que sea insecto y que huela, eso produce contaminación biológica. Y los roedores ni se diga. Entonces, todo lo que son insectos, roedores, animales y demás no se pueden aceptar. O sea, hay que tener un control. Y ese control, ¿qué viene haciendo ese control? Pues el control de plagas. Una empresa, cuando inicia, básico debe tener un plan de saneamiento. El plan de saneamiento que cubre control de plagas, control de limpieza de desinfección, control de aguas, de residuos y sólidos. Me falta uno, plaga, limpieza, desinfección, residuos sólidos y aguas. ¿Listo? Entonces, un básico, una empresa debe tener eso. No puede pasar de ahí. Los peligros químicos, pues ya dijimos que es cualquier sustancia química presente en el alimento de manera intencional o accidental que resulte potencialmente perjudicial a largo o corto plazo. Entonces ya sabemos que ese riesgo químico puede venir de aditivos alimentarios, conservantes, saborizantes, colorantes. Por lo regular, estos aditivos alimentarios dan mucho en los embutidos o en carnes que se necesitan conservar por mucho tiempo. Entonces, esas carnes sí o sí llevan conservantes y llevan colorantes. Agroquímicos, como yo les venía diciendo, en el campo se fumiga con muchos pesticidas, herbicidas. Entonces, si no se tiene un buen manejo de todos estos químicos para controlar las plagas en los vegetales, pues van a quedar residuos en los alimentos. Entonces,
Y hormonas de crecimiento, pues en la carne, en los animales, pues para el pollo, que se ve mucho, que para que los pollos crezcan, sean más grandes, tengan más músculo, entonces es importante tenerlo en cuenta. Metales tóxicos. ¿Esos metales tóxicos de dónde vienen? Espérame un segundo. Esto que es que se me estaba descargando el computador. Los metales tóxicos les decía que como el zinc, mercurio, arsénico, por lo regular vienen en los pescados, ¿sí? Lo que son pescados especialmente de mar. Entonces, hay pescados que si no se tratan bien, pues pueden tener residuos de zinc, pueden tener residuos de mercurio, de arsénico, o todo lo que sea comida de mar. Por eso la comida de mar es tan complicada de manejar porque como se come cruda, las ostras se comen crudas, el atún, bueno, el atún no tanto, y camarones, o sea, esa comida no necesita tanto cocción como una carne, ¿sí? A veces los camarones, las ostras, mejillones, solamente y ya, así se la comen, así no los comemos, ¿cierto? Entonces, esa comida de mar está muy expuesta a tener, a contraer intoxicaciones. Por eso es que la gente se intoxica tan fácil con comida de mar y es porque hay sustancias que trae y de pronto la gente es alérgica a esas sustancias y pues se pueden intoxicar muy fácilmente. Hay sustancias prohibidas como lubricantes y limpiadores. Actualmente la norma dice que los equipos que se utilizan en la línea de producción de alimentos deben ser grasas especiales para alimentos. No pueden ser grasas que se utilizan en los equipos normales porque pueden causar una contaminación cruzada. Entonces, hay que tener en cuenta. La resolución 2634 también dice que la planta como tal, la infraestructura como tal, todo lo que sean pinturas de las paredes, de los pisos, con lo que se hace limpieza, desinfección, deben ser especiales para alimentos también. Por eso es que es importante tener en cuenta eso. Entonces, para esto es importante que ustedes conozcan muy bien la normativa, qué es lo que pide la norma en la infraestructura, cómo qué pide para los equipos, qué pide para las paredes, para los espacios, para las áreas, todo eso, porque obviamente esto implica pues eh, controlar los riesgos, ¿listo? Dentro del peligro físico, lo que les decía, todo lo que no sea alimento es peligro físico. Entonces, cualquier material extraño que caiga de forma accidental puede causar lesiones a las personas de las plantas, como al consumidor también, ya que, por decir algo, si un equipo no está bien alineado, si un equipo no se le está haciendo mantenimiento, puede tener partículas cortopunzantes, puede tener que se les hace tornillos o partes del equipo, pueden caer al alimento o a veces contienen los equipos o las áreas tienen vidrios, ventanas o algo. Si se rompe la ventana, si se rompe algo, eso contamina toda el área de producción. Entonces, por eso es importante que no haya vidrios, que no haya objetos cortopunzantes, que se pueda manejar bien. Entonces, es importante identificar los peligros, sí, es muy importante, pero también es más importante controlar esos peligros. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar que se evite esa contaminación, tanto biológica como física como química? ¿Listo? Entonces, ¿por qué es peligroso la parte física? Porque si yo me estoy comiendo un alimento y me sale un vaso de vidrio, pues obviamente me va a cortar la boca o me voy a bajar un diente, ¿sí? Puede que no me cause la muerte ni la vida, pero sí me va a causar un daño. Entonces es importante porque también hay que mirar, cuando ustedes piensen en un peligro, piensen qué puede provocar ese peligro al consumidor. ¿Listo? Esa es una forma muy fácil de hacer los controles. Entonces,
Me dicen que dentro de los peligros físicos tenemos el metal, vidrio, plástico, madera, piedras, huesos, eh, otros que no sean pues del alimento. Estos de arriba pueden venir del campo o pueden presentarse durante el proceso por equipos, por daños en las áreas, por mantenimiento y demás. Y los de abajo, objetos personales, tienen que ver mucho con el manipulador de alimentos. La resolución 2674 del BPM dice que los manipuladores de alimentos no pueden tener joyas, ni anillos, ni cadena, ni aretes. Se tienen que cubrir la cara, la barba, si tienen barba se la tienen que cubrir, recoger el cabello. Sí, todo eso causa contaminación al alimento. Maquinaria agrícola. Entonces, no solamente la maquinaria del proceso, sino la maquinaria con la que se trabaja la cosecha. Tornillos, tuercas, alambres y demás. ¿Listo? Entonces, importante cómo controlar esos peligros, los peligros físicos. Entonces, como ya veníamos diciendo, esos peligros químicos, físicos y ecológicos son importantes tenerlos en cuenta para evitar que lleguen a nuestros productos. Entonces, ¿cómo se llega? Como tenemos tantas áreas dentro de la cadena de producción de alimentos, pueden llegar por el almacenamiento, pueden llegar por el empaque, pueden llegar por la transformación, pueden llegar en la cosecha, en la producción, hasta en la distribución. Pues, cualquiera de las tres puede presentar. Procedimientos de trabajo incorrectos. ¿De quién? Del manipulador, de los equipos y demás. La formulación. La formulación es como la receta que se tiene para fabricar ese alimento. En la formulación se me fue un exceso de colorante, se me fue un exceso de conservante. Eso me puede causar una intoxicación, puede causar daño al consumidor. Y a mí me gusta mucho consumir salchichas y a veces y en esas salchichas la formulación está mal hecha. Eso me puede, a la larga, me puede contribuir a un cáncer, una enfermedad crónica. Entonces hay que tener en cuenta que los peligros causan riesgos y esos riesgos pueden ser agudos, pueden ser crónicos o pueden ser leves, dependiendo de lo que va a causar. Equipos mal calibrados. Entonces los equipos mal calibrados me va a dar, si tengo un termómetro que no está calibrado, pues me va a dar malas lecturas. Si tengo una balanza mal calibrada, me va a dar los pesos, ¿sí? O sea, lo que es los equipos siempre tienen que estar bien calibrados. El personal, el manipulador de alimentos es el que más ocasiona contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque no cumple las buenas prácticas de manufactura. Las instalaciones también, las instalaciones deben de cumplir con con unas reglas, con unas normas y hay que cumplirlas, especialmente para plagas. Una fábrica de alimentos debe estar completamente hermética que impida la entrada de cucarachas, roedores, palomas, animales, todo. Debe estar hermética y debe haber un control de plagas muy bien montado para evitarlo eso. Temperaturas inadecuadas. Y eso va como muy de la mano de equipos mal calibrados. Si yo no tengo un equipo no tanto un equipo, más bien un instrumento que me controle el pH, que me controle la acidez, que me controle la temperatura, pues obviamente voy a tener procesos mal elaborados. Entonces, temperaturas inadecuadas, si no hay un termómetro que me esté midiendo o si puede ser un manipulador que no está pendiente de la temperatura, obviamente puede causar una contaminación biológica en una pasteurización, por ejemplo. No solamente pasteurización de leche, sino también de jugos, gaseosas, cervezas y demás. Procedimientos de trabajo inadecuados. Si yo no tengo claro, si el manipulador no tiene claro
qué es lo que tiene que hacer en su trabajo, qué es lo que tiene que controlar en ese proceso, pues también nos vamos a salir de control, por decirlo así. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo esto. Entonces, fíjense que la identificación de peligros físicos, químicos y biológicos no es difícil. Lo que sí hay que tener en cuenta es yo cómo voy a controlar ese peligro. También debo tener en cuenta qué riesgo me va a causar ese peligro, hasta dónde puede escalar ese peligro. ¿Me puede hacer daño al consumidor? ¿De qué forma le va a hacer daño al consumidor? O sea, puede ser un riesgo crónico, nosotros llamamos riesgos crónicos a causar una enfermedad muy grave. Enfermedades gastrointestinales, eh, pueden ser intoxicaciones y también el cáncer. El cáncer son enfermedades silenciosas, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque cuando uno va al médico, el médico le dice no come embutidos, porque los embutidos tienen muchos colorantes, tienen conservantes y esos son químicos. Las gaseosas están llenas de ácidos, están llenos de colorantes. Entonces, eso con el tiempo, o sea, puede que todo esté formulado y se lo echen dentro de las cantidades que dice la norma. Pero si uno come, no sé, un embutido que es muy cargado de colorantes y demás, por más de 10 años, esa sustancia química se va a golpear en mi cuerpo y va a empezar a producir, puede ser enfermedades crónicas más adelante, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que no comamos embutidos, pero sí hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros procesamos, si lo queremos conservar, tiene que sí o sí llevar químicos. No hay otra forma de conservar. Por eso es que los embutidos, las salchichas, las gaseosas, eh, tienen tanto tiempo de vida útil, porque está lleno de químicos. Entonces, por eso es que ahora la normativa le dice a la gente, le dice al